Mariano Zuckerfeld es doctor en Ciencias Sociales, es investigador de CONICET, magíster en Ciencias Políticas y Sociología. Le cedo el micrófono, así continuamos con la segunda exposición. Mariano. La estructura que les quería presentar es esta, pero antes quiero hacer dos menciones. Una ya la hizo Javi y es quizás la principal, es felicitar a quienes organizaron estas jornadas, además de agradecerle muchísimo a Hernán, a Cristina, a Marco. Sabemos que es un esfuerzo titánico concretar estas cosas, pero además felicitarlos de una forma muy sincera. Muchos de nosotros, de nosotras, me atrevo a decir, esperamos un espacio como este. Un espacio físico, un espacio afectivo, un espacio cognitivo como este. Muchos de nosotros y de nosotras peregrinamos por los más diversos campos disciplinares sin tener un espacio como este en el cual discutir estos temas con una entidad propia, ¿no? Estamos en el campo CTS, en el campo de la comunicación, en el campo de la educación, en el campo de la filosofía, en el campo de la economía. Sin embargo, encontramos aquí un espacio que comienza y que entre todos y todas tenemos que hacer que continúe, que crezca, ¿no? Bueno, ahí termina mi presentación. Hasta acá venía bien, ahora viene una cosa más feliz. Bueno, también agradecer muchísimo la posibilidad de la invitación, de estar aquí, por supuesto que a Marco, que a Hernán, que a Cristina, pero también un montón de gente que seguramente no sé nombrar y que trabajaron muchísimo y bueno, después serán seguramente precisados y ya lo fueron al inicio de la jornada. Bueno, capitalismo digital. No me voy a detener mucho en la argumentación, me voy a detener en la presentación de tesis que les pido que discutamos, que pensemos juntos. Creo que muchos de los conceptos que circulan en estas jornadas pueden ordenarse provechosamente alrededor de esta división en etapas de la historia del capitalismo, ¿no? Un capitalismo mercantil, un capitalismo industrial y un capitalismo que yo ahora prefiero llamar digital, pero que podría ser informacional, cognitivo, etc. Y quizás esta es la cuestión central, quizás es el punto de esta diapositiva, es dividir a ese capitalismo digital, a esa etapa de la historia de la humanidad en dos fases. Una fase de las redes y una fase de las plataformas. Me parece que eso nos ayuda a ordenar, entre otros, algunos textos que tienen ahí. No sé si se ve bien, supongo que sí, genial. La trilogía monumental de Castells claramente describe la fase de las redes, pero no nos describe la fase de las plataformas, ¿no? Lo de Zuboff, que estuvo muy de moda hace un par de años y ahora no tanto, o lo de Zizek, que sigue bastante en boga, hablan claramente de la fase de las plataformas. No tienen una descripción clara, en mi opinión, de la etapa o de la fase de las redes. Me parece que tenemos que pensar un concepto de capitalismo digital que a su vez se divide en fases, ¿no? Podemos discutir luego cuáles son, cómo nombrarlas, pero me parece que esto nos ayuda a pensar. Y el objetivo principal de lo que quiero presentarles hoy es utilizar esta concepción para dar cuenta o para acercarnos a pensar a la inteligencia artificial o al conjunto de relaciones sociales que aparecen subsumidas en los significantes inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las llamadas inteligencias artificiales presentan rasgos propios, en mi opinión, de la fase de las plataformas del capitalismo digital. Para pensarlas no basta con mirarlas en torno a sus aspectos técnicos, a su propia ontología divorciada o escindida de las características que tiene esta etapa del capitalismo y en particular la fase de las plataformas. No me voy a detener entonces en un detalle de cuáles son esas características, le voy a mencionar solo algunas y su relación con la inteligencia artificial. Pero me gustaría dejar como idea principal eso que aparece ahí en negrita o en realidad en blanquita, ¿no? Como más gordito ahí abajo. Primer punto. El famoso tema de la sustitución de tareas. ¿Qué va a pasar? ¿No vamos a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, el chat GPT y todo eso? Quiero hablar de dos cuestiones, una económica y otra subjetiva. Justamente las pongo juntas porque me parece que tendemos, lamentablemente, en otros ámbitos, quizás a enfocarnos en una o en otra y a pensarlas como escindidas, cuando en realidad son parte de una totalidad de esta fase del capitalismo. El capitalismo digital presenta como una de sus características
la aparición de un cuarto sector de la economía, un sector información o sector información digital, tal y como lo midió acá Andrés Rabosto. Tenemos entonces que la división trisectorial del siglo XX entre un sector primario, secundario y terciario no basta para dar cuenta de los bienes informacionales, los bienes digitales de esta etapa del capitalismo informacional, digital o cognitivo, ¿no? Ese me parece es un punto crucial. Me parece que si seguimos tratando de subsumirlos dentro de conceptos como el de servicios, nos perdemos la ontología, la materialidad de esos bienes, algo de lo que se habló mucho en esta jornada, pero también de sus consecuencias económicas, ¿no? De que son bienes que tienen propiedades jurídicas de los bienes, es decir, se ejercen derechos de propiedad sobre ellos, unos derechos muy particulares, como lo son los derechos de propiedad intelectual, y no tienen las características de los servicios que se extinguen en el momento en que se producen, ¿no? Entonces, estos son temas que para muchos de ustedes son conocidos, pero me parece fundamental que tengamos en cuenta la emergencia, el crecimiento y la importancia incluso, diría, conceptual de este cuarto sector de la economía. Paréntesis completamente menor. Me la paso hace muchos años tratando de hablar de esto en congresos y eventos por el estilo, y resulta que mi hija en la escuela secundaria, el manual que le dan, tiene esto, habla de 4 sectores de la economía, lo cual me alegró muchísimo y me da esperanza, digamos, en que se van internalizando o digiriendo algunas cosas que los que llamamos mochilitas capitales en el sentido cognitivo nos cuesta más modificar, ¿no? Nos cuesta más transformar, pero que las nuevas generaciones lo pueden incorporar. Bueno, parte del discurso ideológico del, si quieren, llamémosle no capitalismo digital, sino de su superficie neoliberal, es, miren, el sector industrial se está cayendo a pedazos, ustedes pierden el laburo, pero si estudian programación o algo por el estilo, les va a ir bien, porque está creciendo esto, el sector información, que es la innovación, la creatividad, la alegría y la felicidad. Entonces, lo único que tienen que hacer es reconvertirse o reconvertir a sus hijos o a alguien y vamos a ir bien, vamos a ser felices, ¿no? Este era el discurso de los 90, claramente, digamos, de la primera etapa, la primera fase del capitalismo digital. Sin embargo, empezamos a ver problemas hace rato con este discurso y ahora ChatGPT y cosas parecidas ponen de manifiesto esas dificultades. Entonces, muchos de ustedes habrán visto este tipo de categorización, digamos, de las tareas, es decir, de las actividades en las que se compone una labor. Algunas de ellas son rutinarias, otras son no rutinarias, algunas son cognitivas y otras son manuales, ¿no? Simplificadamente. Entonces, en la fase de las redes apareció esta automatización, esta sustitución del trabajo humano en las tareas manuales, rutinarias, digamos, y en alguna medida en las cognitivas, pero siempre en la idea de aquello que es repetitivo, que es usual, que es no creativo, ¿no? Luego vino hace algún tiempito ya, ahora ya se nos olvidó un poco, esta cosa de los autos que se conducen solos, ¿no? Y que eso iba a reemplazar los robots móviles, llamémosle, que eso reemplazaba las tareas manuales, la gente que había conseguido laburo en Uber o cosas parecidas, iba a tener problemas. Pero lo que nos aqueja hoy, lo que está en la tapa de todos los diarios o las revistas o en lo que nos llega en el celular todo el tiempo, tiene que ver con los LLM, ChatGPT y similares, esta idea de que la inteligencia artificial nos reemplaza las tareas cognitivas y no rutinarias, ¿no? Ese es el problema o la discusión que estamos enfrentando hoy en día. Y en ese sentido, les quiero traer un intento muy fallido gráficamente, les pido disculpas. Alguna gente en este congreso, como Agustín Berti y más, hicieron exposiciones gráficamente espectaculares, incluso la de recién. Pero me gustaría que pensemos en este cuentito. Ah, ¿no se está viendo? Oh, es justo la que me había... No saben lo que trabajé en este slide. Se desmoronó la casa de los chanchitos. Es la inteligencia artificial que ya agarró. Bueno, para darle emoción. Es como Feliz Domingo, ¿viste? A ver si... Vamos. Bueno, ustedes conocen el cuento de los 3 chanchitos, pero yo necesitaba 4. Entonces agregué uno ahí abajo, no sé si lo ven, para pensar un poquito la inteligencia artificial y la esencia humana. Va a haber acá escenas de
antihumanismo explícito. Por favor, no se horroricen o cualquier cosa lo discutimos, ¿no? Oh. ¿Pero por qué a vos no te pasaba esto? ¿Será cuando golpeo? Bueno, por suerte tenemos mucho tiempo, así que no hay problema. Ah, sí, debe ser eso. Sí, no, les voy contando. Sigamos con... Había una vez 3 chanchitos. No, a ver, ¿de qué se trata esa metáfora o ese cuento? Hace muchos años, en los años 80, estaba un debate relativamente similar respecto de en qué medida la informática, la computación, la cibernética iban a reemplazar aquello que se consideraba como la esencia humana. Aquello que se consideraba como la esencia humana en la ideología, digamos, en la versión antropocéntrica de la ideología capitalista, tenía mucho que ver, en cierta tradición apolínea, si quieren, con la racionalidad, la inteligencia, etc., ¿no? Había unos debates con los cuales no los voy a aburrir ahora, quedan un poco perimidos, en los que se decía que jamás una computadora le iba a ganar al ajedrez a un humano, porque el humano tenía una creatividad, una capacidad. La inteligencia tenía características que eran inaccesibles para cualquier forma de informática. Entonces, la primera casita, el primer chanchito se refugió en esa casita de paja, la de la inteligencia, la del razonamiento. Y ya tenemos esto, buenísimo. Se refugió ahí, había un primer refugio de la esencia humana y sopló el lobo de la informática y la volteó, la tiró, etc. Un poco después, bastante después en realidad, ya en la fase de las plataformas estamos, la esencia humana discursivamente, metafóricamente, ¿no? Me salté un poco alguna de estas precisiones, se refugió en la idea de creatividad. Okay, las máquinas son rápidas, pero nosotros somos creativos, generamos aquello que antes no estaba. Eso, además de ser empíricamente falso, digamos, que los humanos creamos desde la nada, o peor, ser una idea que está narrada desde la izquierda y tomando un mito liberal desde el origen, ¿no? Y eso entonces fue el segundo refugio, la casita de madera, la esencia humana está en la creatividad. Conocemos hoy montones de ejemplos, ya hace años, de cómo las distintas formas que son parámetros de la creatividad, los test de Turing de la creatividad, son superados ampliamente por distintas formas tecnológicas, por la inteligencia artificial y afines, ¿no? El tercer punto que me parece más interesante, la casita de material, digamos, esta de la cual no nos van a sacar, decían los chanchitos humanos, es el del deseo y la afectividad. Bueno, está bárbaro, pero nosotros sentimos, aquello que nos define, y ahora ya en esta etapa, que no describí demasiado, pero si bien el capitalismo industrial estaba caracterizado claramente por esta vocación apolínea, el capitalismo digital tiene un fuerte sesgo dionisíaco, ¿no? Una forma de Dionisos completamente mercantilizado, o en buena medida mercantilizado, pero esa es una de sus características fundantes. Entonces, esa es la casita fuerte del capitalismo digital, la del deseo, la de la afectividad, incluso dentro de distintas formas del progresismo. Sin embargo, cada vez más vemos cómo el deseo, nuestro deseo, es manipulado sistemáticamente, es inoculado de manera profunda, intensa, por estas tecnologías digitales, más allá de que se les llame inteligencia artificial, plataforma, Tinder, Instagram, da lo mismo. En la práctica, la idea de que hay un recinto propio de lo humano, inaccesible para estos entes no humanos, es empíricamente falso. Si no nos dan ganas de ver eso, posiblemente tenga que ver con cierto sesgo humanista, cierto sesgo antropocéntrico en el cual fuimos educados, que aún tenemos, pero me parece que se vuelve cada vez más necesario hacernos cargo de la evidencia empírica de cada una de estas cosas. ¿Qué nos queda? Digamos,
¿Por qué no terminar con estas 3 casitas y con el cuento de 3? ¿Por qué un cuarto chanchito? Porque lo que aparece hoy, en el presente inmediato, es que el chanchito se fue a refugiar ahí entre los yuyos, digamos, entre las flores, en la idea de la conciencia. Ah, bueno, pero no tiene conciencia la inteligencia artificial. No está muy claro, tampoco está muy claro qué es la conciencia, ¿no? Lo venimos discutiendo hace mucho y lo vienen discutiendo los científicos cognitivos y mucha otra gente, pero en cualquier caso, esta idea de que hay un lugar cerrado, un recinto en el cual se puede ubicar casi topológicamente la esencia humana es ontológicamente errada y políticamente peligrosa, ¿no? Ese sería mi punto principal en de este pequeño cuentito. Entonces, ¿perdón? Sí, o pensar, no me iba a meter acá, pero pensar un poco si la idea de esencia con la que nos seguimos moviendo no replica cierta ideología de la que creemos que nos hemos corrido, ¿no? Cierta lógica de las esencias, sobre todo ubicadas en determinados lugares, y tenemos que hacernos cargo de pensar cuál es la esencia de lo humano, que ya tendríamos que haberlo pensado hace bastante tiempo, por cierto, pero ahora no podemos quedarnos en la zona de confort de no hacernos cargo de esa interpelación a esa esencia del humano. Lo digo particularmente para los numerosos y numerosas filósofos y filósofas que hay aquí, ¿no? Resuélvanos esto rapidito, por favor. Entonces, no, esencia no, pero hay algo que es lo humano, ¿no? que habrá que pensar. Pero bueno, en suma, digamos, el primer punto les decía lo de pensar el capitalismo digital y la fase de las plataformas para concebir a la inteligencia artificial como un primer elemento dentro de eso. La inteligencia artificial, en particular los LLM, sustituyen tareas humanas que son el centro de 2 cosas. Son el centro del sector información digital, el centro de aquello que se nos había dicho que era el refugio del trabajo futuro. Toda esa gente que la mandamos a estudiar programación y ahora no sé muy bien qué van a hacer. Algunos sí, otros no, pero tenemos ahí un problema económico inmediato que es parte del mismo problema, del problema ontológico de la esencia humana, ¿no? Las 2 cosas, el problema económico, laboral, el problema de comer y el problema del sentido, si quieren, están indisociablemente anudados. Tenemos que pensar ambos problemas y no podemos hacernos los distraídos con ninguno de los 2, ¿no? En otras palabras, acá un pequeño comentario hegeliano. No podemos pensar de forma escindida una cosa sin la otra. Necesitamos pensar como totalidad. Perdón, dije una palabra prohibida. Tercera cuestión, modelos de negocio, apertura o piraterías del capital. El capitalismo industrial tenía un modelo básico que se cimentaba en la exclusión y la propiedad física. No entras a mi terreno porque hay una reja electrificada, ¿no? Esta idea de, se funda el capitalismo industrial en la idea de Locke de la propiedad y de mucha otra gente que piensa parecido. En la fase de las redes crece fuertemente la propiedad intelectual, se expande en un conjunto de dimensiones, pero la idea es que aquello que es sobreabundante, como es la información, se busca que haya escasez artificial mediante cercos de diversa índole, particularmente los derechos de autor para todo aquello que está en Internet, ¿no? Simplificadamente, ese fue el modelo. Este modelo se concretiza en Microsoft. ¿Querés copiarte el software? Bueno, eso es ilegal. ¿Querés copiar una película? Bueno, eso no podrías hacerlo de acuerdo a la ley. Este modelo no funcionó, en parte por la piratería que todos nosotros ejercimos y seguimos ejerciendo, pero tampoco funcionó porque no era eficiente para la valorización de mercancías del capital y poco a poco, después de muchos intentos, fue apareciendo un nuevo modelo de negocios que es uno de los aspectos fundantes de la fase de las plataformas, que es lo que en algunos casos llamamos apropiación incluyente o en un libro que ahora les voy a asestar, digamos, modelos profit from openness, ¿no? Modelos que se basan en la apertura y en obtener ganancias a través o bien de la publicidad o de alguna forma de activo complementario, de alguna forma de recaudar fondos complementaria que no implica esa exclusión en el acceso. Este es un cambio muy, muy profundo que viene acompañado de cambios ideológicos muy profundos, ¿no? Porque en la fase de las plataformas, para vendernos este modelo de negocios, no se nos habla de la exclusión y de la propiedad, se nos habla de la comunidad, de colaborar, ¿no? De todo ese discurso que también muchas veces hemos incorporado de forma algo acrítica y
somos parte y somos en alguna medida explotados por ese capital que aprovecha cierta terminología con ecos, con sabor a izquierda, pero con lucro de derecha, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el ChatGPT? Ya, denme un segundito. En la historia del capitalismo, esta idea de apropiarse de conocimientos de forma impaga ha sido el camino al desarrollo, ¿no? Ahí les puse una fotito de un video y un QR por si quieren verlo, en el que contamos un resumen de unas cuantas historias de piratería. Pero la tesis ahí es que no hay ningún caso de desarrollo capitalista que no se haya basado en una forma de piratería sistemática, masiva, impulsada por el capital. Algunos ejemplos, digamos, el origen del capitalismo mercantil en Venecia en 1474 surgió, digamos, con la creación de la primera legislación de propiedad intelectual, particularmente de patentes, que estimulaba la piratería de objetos de otros lugares de Europa. La ley de copyright de Estados Unidos, que es como una de las historias más bellas. Estados Unidos por 100 años no reconocía el copyright de los ingleses, y esto es lo que hizo florecer la industria editorial norteamericana. Lo mismo su industria química, a expensas de la alemana después del fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay muchísimas historias para contar del capitalismo industrial. En la fase de las redes tenemos el caso de la propia Microsoft, digamos, que tuvo su primera acumulación en base a la piratería del CP/M, un sistema en el cual Bill Gates se basó para generar el DOS en 3 semanas. También el desarrollo de los famosos tigres asiáticos, los semiconductores, la historia detrás de eso es la de la piratería. Particularmente, bueno, habría que hablar de cada caso, pero Japón, Corea, tenemos ahí desarrollos muy importantes en ese sentido. Y en la fase de las plataformas, no es otro el secreto del éxito de YouTube o de Instagram. Alguna gente produce de manera gratuita, no se le paga, se apropia de eso el capital y con eso genera ganancias. Contamos 4 de estos casos en ese libro que tienen ahí, que escribimos con un colega sueco. Nada, si les interesa, ahí hay como estudios de casos de esta fase de las plataformas. Entonces, el ChatGPT es justamente eso, ¿no? Les propongo pensarlo en su aspecto económico de esa forma, nutrirse de los datos. En este sentido tomo esta metáfora de la explotación, justamente, ¿no? Nutrirse de datos que son abiertos. Muchas veces tenemos leyes como en la Argentina, la 26899, leyes de datos abiertos, que son aprovechados para que haya modelos de negocios extranjeros que los utilizan de forma gratuita y legal, ¿no? Una piratería legal de la cual nosotros no nos podemos beneficiar, pero sí otros actores. Entonces, tengamos en claro que estos modelos de negocios que nosotros lo utilizamos de forma gratuita, abierta, se llama open, ¿no? Pero las ganancias no son open. Lo que es open es la utilización, pero sobre todo el cómo ellos se apropian de la riqueza cognitiva que generamos, no solo en términos de datos, sino también de lo que se conoce en propiedad intelectual como obras, ¿no? Está protegido en la Argentina por la ley 11723. Habrán visto que incluso Sam Altman dijo ahora que bueno, iban a buscar alguna forma de compensar a los titulares de obras de las cuales se apropia ChatGPT y otras de estas tecnologías. En realidad acá me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo estoy de tiempo? No, más precisiones necesito. Me quedan 5 minutos para los 15. Sí, claro. Bueno, me salteo esto, pero les diría, tengamos en cuenta que hay datos y que hay obras que hay que considerar en este modelo de negocios. Entonces, la inteligencia artificial capitalista, ¿no? No estamos hablando de la inteligencia artificial en sentido abstracto, sino aquella que está creada con fines de lucro, basan su modelo de negocios en este profit from openness o apropiación incluyente. Se apropian de manera impaga de datos y obras sin compensar a los titulares. Bueno, vamos a la política. ¿Qué hacer? 2 cuestiones. Las voy a leer muy rápido. Voy a hablar primero de qué hacer en la Argentina hoy y después algo un poquito más ambicioso. Todas son ambiciosas, pero digo, estas son un poquito más situadas y las otras son un ejercicio un poco impune de imaginación. Lo primero, y algo que me parece crucial de ser planteado en estas jornadas, es que necesitamos centralizar las políticas de tecnologías digitales a nivel nacional en la Argentina y necesitamos centralizarlas con rango ministerial. No puede ser que en la Argentina tengamos distribuido, por un lado, en educación se hace un plan de distribuir computadora, en cultura se abre una plataforma, en ciencia, tecnología e innovación se aplica una legislación de datos, y así en todos los ministerios.
necesitamos un ministerio de tecnologías digitales, o como le quieran llamar, pónganle el nombre que sea, como lo tienen algunos países, y si no, alguna clase de organismo que centralice estas políticas. Las políticas escindidas, las políticas donde, particularmente cuando hay coaliciones de gobierno y cada uno hace más o menos lo que tiene ganas y lo que puede, no van a llevar al éxito para luchar en países modestos como el nuestro contra grandes capitales concentrados a nivel internacional, ¿no? Segundo, creación de una empresa pública de software, ciencia de datos, inteligencia artificial, lo que quieran. Necesitamos llámenle ITEC o INVAP, necesitamos una empresa pública que haga estas cosas. Hay iniciativas que se están llevando adelante, pero necesitamos que todos ustedes se involucren en conocer estas iniciativas, en impulsarlas, en reclamarlas. ¿Cómo puede ser? Vamos a tener una campaña electoral ahora. Estas dos primeras cuestiones que estoy diciendo son muy simples. Necesitamos que estén en esta campaña electoral. Y necesitamos que las fuerzas progresistas, de izquierda, peronista, llámenle como quieran también, cada uno que elija lo que le guste, necesitamos que impulsen estos temas. Venimos muy atrás en este sentido. Creo que parte de algunos de los fracasos políticos que estamos teniendo tienen que ver con esta debilidad, con esta dificultad que hemos tenido nosotros digo los académicos y académicas, para articular propuestas de este tipo. Bueno, cuestiones más específicas. Regulación de la inteligencia artificial, hay mucho para decir. Una cosa muy básica, señalización de la IA. Si estamos interactuando con una inteligencia artificial, tenemos que saber que estamos interactuando con una inteligencia artificial. Esta es una idea de Harari, que es muy simple y me parece que es fundamental. Digamos. Necesitamos saber si aquel ser que nos está generando emociones eróticas, deseos electorales o cualquier otra cosa, es un humano o es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las regulaciones jurídicas son muy distintas. ¿Qué pena le corresponde por determinada acción o qué mérito le corresponde por determinada acción? No es la misma la que le corresponde a un humano que a una inteligencia artificial. Bueno, transparencia de algoritmos, algo bien conocido. Necesitamos alguna forma de auditabilidad, digamos, necesitamos marcos jurídicos. Me paso muy rápidamente a otro tema, que es marcos jurídicos para la organización colectiva del trabajo. Un resumen simple. La organización colectiva del trabajo, tal y como la conocimos en el periodo industrial, la de los sindicatos tal y como tenemos hoy, no funciona para el sector de información digital. A todos nos gustaría que sí funcionara, pero lamentablemente no está ocurriendo. Y tampoco queremos, al menos muchos de nosotros, no queremos una modalidad desregulada, una modalidad donde el capital hace lo que quiere. Necesitamos nuevas formas de organización colectiva del trabajo y necesitamos nuevos marcos regulatorios para esto. Tenemos que involucrarnos en esa tarea. Y finalmente, un avisito parroquial, necesitamos formar a las juventudes provenientes de los sectores populares en habilidades digitales para que puedan lidiar con este presente. Habilidades digitales que exceden largamente a aquellas que se pueden nombrar hoy en día como programación o como community manager y demás. Estamos trabajando hace ya 3 años en un proyecto hermoso que se llama Tecnotecas para Innovación Popular Argentina. Ahí tiene el QR de un libro que presentamos hace poquito sobre esto, que es una iniciativa de reconocimiento, formación y articulación productiva de los saberes digitales de las juventudes populares. Son edificios en distintos lugares del país, al fin y al cabo. Pero me parece que más allá de esta política en particular, que necesitamos pensar ¿qué hacemos con esas juventudes de los sectores populares que tienen sus celulares, que tienen su deseo relacionado con las tecnologías digitales y a las cuales no les estamos hablando nada o no les estamos hablando bien o no los estamos sabiendo convocar desde los actores de izquierda, progresistas, peronistas, nacionales y populares, lo que quieran, y necesitamos esas juventudes involucradas para transformar este país, para ser un país un poquito más justo, un poquito más libre. Pero bueno, más allá de esto, y ya cierro, necesitamos urgentemente imaginar una nueva sociedad. Me alegró mucho lo que escuchaba recién, ¿no? Como pensar el futuro, pero sistemáticamente en todos los encuentros veo que la proporción del tiempo que dedicamos a llorar sobre el presente es muy superior a la que tenemos a imaginar futuros. Creo que estamos un poco con esta idea tan conocida del realismo capitalista, un poco de Fisher, un poco de Jameson, de Zizek. Mucha gente da vueltas alrededor de eso, pero nos abismamos un poco, ¿no? Ante la idea de imaginar una sociedad futura, pero no solo esto que decía recién, 3 o 4 reformas, sino concebir de manera integral una sociedad, una totalidad social distinta. Creo que tenemos la obligación moral, por llamarle de algún modo, la necesidad política
de hacer eso, de a la vez que luchamos en el terreno, en el barro electoral, posiblemente algunos de nosotros, también imaginar a largo plazo una sociedad completamente distinta, ¿no? Las utopías del siglo XX no están funcionando, malas noticias, lo lamento mucho, a todos nos encantaría que sí, que las utopías de los 70 o del año que quieran funcionen. La verdad que tenemos mucha evidencia empírica de que no están funcionando. Ojalá todo lo que tuviéramos que hacer fuera la tesis 11, ¿no? Ya está, el mundo ya está interpretado, vamos a cambiarlo, todo resuelto. Bueno, lamentablemente no, lamentablemente eso no ha ocurrido. Me parece que tenemos este desafío teórico urgente de imaginar nuevas sociedades. Más específicamente, por decirlo de algún modo, creo que tenemos que imaginar un nuevo contrato social entre lo humano, lo no humano digital, que es aquello de lo que estamos hablando, y algo de lo que se habla tangencialmente, que es todo lo otro, ¿no? Lo no humano biológico e inerte. Los otros seres no digitales ni humanos que están dando vueltas por acá. Necesitamos pensar una nueva ontología, necesitamos pensar un nuevo contrato social, un conjunto de relaciones económicas, pero no le tengamos miedo a hacer estos ejercicios de imaginación de futuro. Ahí puse 4 libros muy distintos que me parece, de distinto modo, se atreven a esto, ¿no? El de Olin Wright, que hoy fue mencionado por otra razón, que es un libro muy lindo y poco conocido. El de Haraway, pero en particular un capítulo, ¿no? De su libro de las historias de Camille, bellísimo. Este de Mackenzie Ward y el de Four Futures de Peter Fraser. Me parece que ahí hay algunos pocos ejemplos, pero como invitación principal es a que juntos, en las próximas, no digo que resolvamos todas las próximas jornadas de economía digital, pero que las próximas jornadas de economía digital podamos escuchar, podemos proponernos, podamos imaginar nuevas sociedades, nuevos contratos sociales más justos para todos nuestros países, en particular para la Argentina de hoy. Muchas gracias. Hernán Borisonic es investigador de CONICET, realiza con frecuencia tareas de curaduría, performance, divulgación y crítica de arte y es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Le cedo el micrófono. Hernán. Bueno, hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta el final. Voy a ser mucho más breve y mucho menos claro que Antonio y que Mariano, un poco por cansancio general, de acá se ve todo, cansancio también mío, y voy a dejar los agradecimientos para el final. Me preguntaba durante estos 2 días y los días anteriores, bueno, ¿qué decir después de todo lo que iba a escuchar y ahora después de todo lo que escuché? Así que simplemente voy a intentar aludir a algunas de las ideas que atravesaron estos 2 días, que fueron para mí inmensamente intensos y a la vez inmensamente enriquecedores desde cualquier punto de vista. Y por el otro lado, simplemente intentar deslizar 2 o 3 hipótesis de trabajo o proyecciones, como para buscar hacer un último aporte, una última suma a ese horizonte de lo decible de estas jornadas, que estamos tratando de componer o que estamos componiendo colectivamente. Justamente el espíritu con el que surgieron las jornadas tiene que ver con una intención de reflexionar sobre la economía, sobre lo económico, en un sentido laxo, amplio, y sobre todo en un sentido que pueda facilitar, ayudar la aparición de alternativas a esta plena continuización, mercantilización, de esta supuesta plena, absoluta y impostergable, irresoluble mercantilización, continuización de nuestras vidas. Hasta hace poco la intención que teníamos desde ciertos discursos era hablar de la economía y de dinero desde las humanidades, desde las ciencias sociales, y no dejarlos como materiales exclusivos de las ciencias económicas, sobre todo en su versión, digamos, simplificada, incluso universitaria, porque bueno, la economía fue siempre un tema clásico de las reflexiones justamente filosóficas, sociales, ¿no? Marco ayer, cuando abría las jornadas, decía, bueno, la economía apareció como disciplina académica recién en el siglo XIX, ¿no? Copiando en algún punto el modelo de la física del siglo XIX,
Y aunque la física discutió permanentemente sus principios y condiciones, la economía parece haber asumido desde ese momento un rol rector del resto de las actividades, del resto de las disciplinas, que hace que hoy, efectivamente, parezca imposible no pensar la dimensión económica, pero incluso no pensar en un trasfondo de lucha de clases que atraviesa absolutamente cualquiera, todas y cada una de nuestras prácticas. Quiero decir, mientras que las disciplinas decimonónicas y todo el paradigma moderno se pusieron en crisis, la ciencia económica, que nace adentro de ese paradigma, de alguna manera pretende seguir asumiendo un discurso director, rector de la sociedad. Y justamente por eso, digamos, porque la economía en este momento está como matriz en todo, es que nos corresponde pensarla desde nuestras diversas enfoques transdisciplinarios, precisamente para desactivar algunos dispositivos demasiado armados y recuperarla para nuestras propias reflexiones. Lo digo también porque justamente en el sentido laxo que nos interesa pensarla, la economía no es solamente el estudio de las interacciones con el mundo, sino que la economía también es el propio intercambio permanente entre todas las partes del mundo, además de ser un discurso que pretende, digamos, comprenderla, ordenar esos intercambios, etc. Bueno, y por otro lado, digamos, la tercera capa, a la que aludía Marco, la capa, digamos, técnico-tecnológica digital, bueno, la digitalidad también aparece en el siglo XXI como una capa, un nivel que subsume, digamos, o atraviesa cualquier expresión o experiencia de lo que en algún momento habíamos llamado humanos. Y al menos, digamos, al haber surgido en un tipo de matriz, bueno, tiende rápidamente a subsumir y atravesar toda experiencia humana adentro justamente o a través de esa matriz. Entonces, así como el capital y lo digital son transnacionales, nosotros también tenemos que poder pensar a ese nivel, digamos, poder atravesar esas fronteras, nuestras propias fronteras, y poder recuperar un pensamiento de lo económico, de la economía, más allá de cualquier corte disciplinar. Por eso, en ese sentido, diría, como todo lo contrario, al mismo tiempo, digamos, no hay una real temporalidad o una real separación que pueda efectivamente efectuar un corte concreto entre política, economía y técnica. Digamos, si el algoritmo es una relación social, es precisamente porque son tres dimensiones interpenetradas, intersedimentadas, etc., ¿no? Hoy, bueno, por lo que se vio, parecemos vivir rodeados de dos discursos hegemónicos complementarios, no digo únicos, pero sí hegemónicos, que es por un lado una especie de tecno-optimismo que toma, en mi opinión, algo del discurso economicista muy divulgado en la década de los 90, digamos, que es la antipolítica, ¿no? Es decir, mientras que en los 90 la técnica económica era la opción para pensar la antipolítica o para pensar antipolíticamente o en contra de la política, ahora parecería que hay una especie de discurso tecnoeconómico, tecno-transhumanista que asume ese mismo lugar, ese lugar de la antipolítica o de la pospolítica. Y por otro lado, complementariamente digo, la posibilidad y la compulsividad de acortar hasta la inmediatez la distancia entre deseo y acto, al menos en el universo digital, pero cada vez más también en el otro. Eso constituye conforma un tipo de subjetividad, bueno, ansiosa, manipulable, mercantilizable, etc. Y digo, más allá de que por supuesto hay espacios, de que estamos acá para pensarlas, de que hay posibilidades inexploradas, de que hay potencias que pueden ser actualizadas, lo que abunda como discurso es eso. Y precisamente por eso tenemos que, digamos, encontrarnos y reencontrarnos en este tipo de situaciones, de instancias. Digamos, tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Entonces, si la matriz
económica a través de la cual surge un tipo de conglomerado tecnológico tiende evidentemente, los hechos lo demuestran, a la concentración de poder, a la estratificación y explotación del mundo y sus habitantes, convertidos en insumos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, tenemos que, quienes podemos, por suerte, digamos, atrevernos a pensar a esa altura, entre otras cosas porque hay, me parece que recuperar el nivel de la propia continuidad de la vida. Y no digo solamente, no lo digo solamente por la clara crisis ambiental que estamos atravesando, frente a la que nos encontramos, sino que, yendo más allá, digamos, a contrapelo de la imaginación, de la migración de las conciencias a servidores, o de Internet como ese gran otro que puede resguardar absolutamente todos nuestros gestos, nuestras ideas, qué sé yo. Pensar una idea de muerte, de fin como algo inevitable, recuperar esa idea, no solo la muerte individual, mucho más evidente, no solo también la muerte de la humanidad como especie, no solo la muerte del planeta Tierra, sino el fin del universo como un todo. Por supuesto, queda muy lejos, pero ¿por qué me parece interesante recuperar esta idea? Porque precisamente el tipo de intercambio, el tipo de economía que podamos, el tipo de tecnología, el tipo de experiencia vital que podamos pensar al filo de la idea de la muerte, es absolutamente otra. Digo muy apuradamente, la tradición filosófica occidental surge de el Apeirón de Anaximandro, es decir, un mundo infinito que de alguna manera se regenera. Y por lo tanto, una existencia como deuda, digo Nietzsche, no hace falta abundar, y por lo tanto, el dinero propiamente como deuda, el dinero como la marca de nuestra deuda como existencia. Y pienso, ¿qué dinero y qué economía podemos pensar, o qué dinero y qué economía le corresponde a un universo en vías de extinción absoluta? De un universo del cual nunca, en algún momento, va a poder quedar ningún registro de ningún registro. Digamos, ese sería el único punto que voy a venir a poner. Y ahora sí paso a los agradecimientos, que es lo más importante de este momento. En primer lugar, bueno, a todos y todas ustedes que se quedaron hasta el final, que aguantaron estos 2 días, que dieron sentido a todo el trabajo que venimos haciendo hace casi un año. Agradezco bueno, al Museo Franklin Rawson, a la Universidad de San Juan, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, al equipo del Centro de Ciencia y Pensamiento, bueno, que me acompañó, a la Escuela de Humanidades de la UNSAM, que han sumado, digamos, institucionalmente apoyos desde el principio de esta idea que cuando era solamente una pura imaginación. Bueno, agradezco mucho a todos y todas las colegas, amigas, amigos de la Argentina y de otros países, por ejemplo de Río Cuarto, que han venido, que han preparado, que han preparado y organizado sus ideas con claridad, con disposición al intercambio, con disposición al pensamiento colectivo. Digo, para eso vinimos, para eso tiene sentido, me parece, nuestra vida académica. Realmente lo que pasó acá superó con creces mis expectativas, digamos, pese al enorme esfuerzo que significó. Bueno, pero creo que sí vale la pena pensar en una continuidad. Lamento no haber escuchado todas las ponencias, pero digamos, la buena noticia es que vamos a poder hacer una publicación de todas las ponencias que por lo menos que han sido mandadas. Y bueno, para terminar agradezco muy especialmente a Cristina Posleman, al Instituto de Expresión Visual, por la calidez y por, digamos, esa cualidad que en algún momento se llamaba humanidad, con la que nos recibió, con la que apoyó este proyecto, en el que lo alojó, y junto con el nombre de ella, a todo el equipo, que lamentablemente no puedo nombrar, no tengo la posibilidad de nombrar, que estuvo realmente día y noche trabajando para cada uno de los momentos de organización, logrando lo imposible, en tiempos impensables, con presupuestos inconcebibles. Muchísimas gracias. Y por último, por supuesto, al alma mater que no sé dónde estaba, de este encuentro, se fue al fondo, a Marco Malamachi, bueno, que se puso al hombro el trabajo de las jornadas
que estuvo en cada detalle, que cuidó, curó, digamos, cada detalle de este encuentro de la mejor manera posible. Así que bueno, les agradezco muchísimo, espero que siga este trabajo conjunto, que surjan nuevos encuentros, nuevos cruces, y ahora sí podemos tomar unas botellas de vino.